Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Kerem Bürsin no olvidó el cumpleaños de Hande Erçel y su mensaje secreto se hizo público. ¿Qué hay detrás de este misterioso gesto entre los dos actores turcos más comentados del momento? Todo comenzó cuando, en la madrugada del cumpleaños de Hande, sus fans notaron algo curioso. Kerem, quien había mantenido silencio en redes sociales durante semanas, publicó una imagen en sus historias de Instagram, una puesta de sol sobre el mar con la frase "algunas personas dejan luz, incluso cuando se van". En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a sospechar. ¿Era solo una coincidencia, o un mensaje directo para Hande? Los rumores crecieron rápidamente. Es imposible que sea casualidad, escribía una seguidora. Otros recordaban que el año anterior, Kerem había felicitado a Hande públicamente con una foto en la que aparecían riendo juntos durante el rodaje de su serie. Pero esta vez, el silencio fue diferente. Hasta que, horas después, Hande reaccionó. Ella publicó una foto sonriendo, con un pastel frente a ella y un breve texto: "Algunas luces nunca se apagan". Los fans enloquecieron. Era la misma frase, pero invertida. ¿Estaban comunicándose en clave? Los medios turcos empezaron a cubrir la historia, y pronto se volvió tendencia no solo en Turquía, sino también en España y América Latina, donde ambos actores tienen una enorme base de seguidores. Un amigo cercano a Kerem, según declaraciones a una revista digital, aseguró que Kerem siempre ha tenido un cariño muy especial por Hande. Puede que no estén juntos, pero se respetan mucho. Sin embargo, otros no piensan lo mismo. Según algunos insiders, entre ellos podría haber más que una simple amistad. La tensión aumentó cuando, días después, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul. Las cámaras captaron a Hande entrando primero, sonriente y relajada, y pocos minutos después, Kerem llegó usando gorra y gafas de sol, intentando pasar desapercibido. Uno de los testigos afirmó: parecían felices, hablaban bajito y reían mucho. Se notaba que había química. Cuando los reporteros los interceptaron al salir, Kerem respondió con una sonrisa: "Solo fue una cena entre amigos, nada más". Pero Hande, sin perder su calma, agregó: "Hay cosas que no necesitan explicaciones". Esa frase fue suficiente para encender nuevamente la chispa en las redes. Los fanáticos empezaron a crear teorías, montajes y hasta comparaciones entre sus publicaciones pasadas. En TikTok, un video mostrando todas las veces que Kerem usó frases similares a las de Hande alcanzó más de 3 millones de vistas en menos de 24 horas. Los fans escribían comentarios como "todavía se aman" o "esto es una película romántica en la vida real". Mientras tanto, los medios internacionales comenzaron a replicar la noticia. En foros de fanáticos y comunidades dedicadas a las series turcas, se analizaba cada detalle, desde los colores de las publicaciones hasta la hora exacta en que ambos subieron sus historias. Algunos incluso compararon los reflejos del atardecer en la foto de Kerem con los tonos del pastel de cumpleaños de Hande, asegurando que ambos escenarios parecían tener la misma luz, la misma atmósfera. Para los más románticos, era una señal clara: todavía había una conexión entre ellos. Pese a la ola de especulaciones, ninguno de los dos emitió un comunicado oficial. Sin embargo, los seguidores más atentos notaron que, días después del supuesto encuentro, Kerem comenzó a seguir una cuenta de diseño floral en Estambul, y poco después, Hande publicó una foto con un ramo de flores idéntico al que aparecía en el perfil de esa tienda. La coincidencia, una vez más, incendió los comentarios. "Kerem se lo envió", exclamaban los usuarios en los hilos de Twitter, ahora rebautizado como X. Lo curioso es que, en medio de todo este revuelo, ambos actores continuaron con sus proyectos profesionales como si nada pasara. Hande asistió a un evento de moda en Milán, donde fue recibida con aplausos y entrevistas que inevitablemente terminaban preguntándole por Kerem. Con su sonrisa habitual, respondió:
siempre le deseo lo mejor. Es una persona increíble. Aquella respuesta, aunque diplomática, fue interpretada por muchos como una confirmación velada de que aún había cariño entre ambos. Por su parte, Kerem regresó a los sets de rodaje para un nuevo proyecto internacional. En una entrevista con una revista española, cuando el periodista intentó tocar el tema de su vida amorosa, él simplemente dijo: algunas historias nunca terminan, solo cambian de forma. Esa frase fue suficiente para que el fandom explotara de nuevo. En cuestión de horas, miles de publicaciones con corazones y fotos de ambos inundaron las redes con el hashtag #AndeKeremForever. Expertos en marketing digital señalaron que este tipo de dinámicas entre celebridades no son nuevas, pero sí muy efectivas. Kerem y Hande dominan la narrativa de la nostalgia y el misterio. Logran mantener el interés del público sin confirmar nada, explicó una analista en redes sociales. Cada publicación, cada silencio, cada mirada, se convierte en parte de un relato que sus fans construyen día a día. Incluso algunos periodistas turcos veteranos comentaron que lo que ocurre entre ambos ha superado el nivel de rumor, esto ya es parte de la cultura pop del país. Hande y Kerem representan la idea de un amor que trasciende la pantalla. Otros, en cambio, mantienen un punto de vista más escéptico, afirmando que todo podría ser una estrategia para mantener viva la atención mediática en torno a sus carreras. Sin embargo, los verdaderos fans insisten en que hay algo genuino. Puedes fingir una sonrisa, pero no una mirada, decía uno de los comentarios más virales en Instagram, acompañado de una foto del momento en que ambos se cruzaron durante un evento benéfico meses atrás. En aquella imagen, las cámaras captaron a Kerem observando a Hande con una expresión que muchos describieron como imposible de ocultar. El fenómeno trascendió tanto que incluso programas de televisión en Latinoamérica dedicaron segmentos enteros a analizar la supuesta reconciliación. En uno de ellos, una panelista aseguró haber recibido información de una fuente cercana que confirmaba que ambos habían retomado el contacto, pero lejos del ojo público. Según dicha fuente, Kerem la llamó para felicitarla antes de publicar la historia y hablaron durante horas. Sea cierto o no, la historia de Kerem y Hande sigue siendo uno de los temas más comentados del entretenimiento turco. Lo que empezó como una simple coincidencia en redes se ha transformado en una narrativa romántica seguida por millones. En un mundo donde todo se olvida con rapidez, ellos parecen haber encontrado la fórmula perfecta para permanecer en la conversación, el misterio, la nostalgia y la posibilidad de un amor que, quizás, nunca terminó del todo. Y así, mientras las cámaras siguen apuntando hacia ellos, una cosa es segura, los fans no están listos para decir adiós a esta historia. Porque, como bien dijo Kerem en aquella publicación que lo inició todo, algunas personas dejan luz, incluso cuando se van. Así que, queridos seguidores, si quieren saber más sobre esta pareja que no deja de sorprendernos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.